Esta actividad podríamos decir que tiene como temas específicos los permisos de uso y la figura de la concesión de servicios no esenciales. Siento yo más la concesión de servicios no esenciales. Entonces, yo en esta presentación voy a desarrollar una serie de generalidades jurídicas en relación con esta figura, puesto que pues la compañera Marta y la compañera Fabiola también tienen alguna intervención en esta materia, y yo espero que esta primera presentación sea a modo de introducción con respecto a los demás temas que más en detalle también serán tratados por las compañeras. Entonces, por eso es que hablamos de generalidades jurídicas sobre la concesión de servicios no esenciales. Bueno, muy bien. Marta ayer introdujo el tema en relación con la figura del permiso de uso. Ella nos hizo una explicación, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Dónde se regula? Hablaríamos de artículo 154 de Ley General de Administración Pública y 169 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Bueno, ahí donde quedamos voy a iniciar yo, porque precisamente es importante señalar la diferencia o la diferencia fundamental entre el permiso de uso y la concesión de servicios no esenciales. De ahí que vayamos a iniciar con una cita de una resolución de la Sala Constitucional, jurisprudencia, ¿verdad? Según vimos el primer día, en donde desde el año 93 la Sala nos dice que la concesión es el instrumento idóneo para la prestación del servicio público, teniendo como requisito sine qua non, o sea, indispensable para su otorgamiento, que se siga un procedimiento o concurso de licitación pública, como se deduce del artículo 182 de la Constitución Política. Entonces, ya de entrada es importante decir, la concesión tiene que pasar por un procedimiento o concurso de licitación pública, según la regulación que para esos efectos tiene nuestro ordenamiento jurídico. A partir de ese punto, como nos dice la Sala, hablaríamos de que el concesionario, cuando se le concede la concesión, ¿verdad? Valga la redundancia, ostenta un derecho subjetivo consolidado que le asegura mayor protección frente a eventuales abusos o actos perjudiciales de la administración. Ahora, por otro lado, tenemos la figura del permiso, que como Marta nos adelantó ayer, es transitorio o precario. Puede ser revocado, modificado, ampliado o restringido sin ninguna responsabilidad para la administración por razones calificadas de oportunidad y conveniencia. Entonces, podríamos hablar de muchas diferencias entre la concesión y el permiso de uso, pero para los efectos introductorios es importante sentar que la concesión está regulada inclusive, o su regulación podríamos rastrearla hasta la propia Constitución Política. Y la concesión le otorga a un sujeto llamado concesionario un derecho subjetivo consolidado. Por oposición, tendríamos un permiso de uso que por eso es que se le dice precario. Precario es casi, pero no es. De ahí sus características en el sentido de que pueda ser revocado, modificado, restringido por parte de la administración por razones calificadas de oportunidad y conveniencia. La otra diferencia, ¿verdad? Es el permiso de uso lo podemos rastrear en su regulación hasta la ley ordinaria. Hablaríamos de Ley General de Administración Pública y Ley de Contratación Administrativa. No trasciende a la sede de la constitucionalidad. Ok, eso nos dice la Sala, vean desde qué año, desde el año 93. Bueno, más adelante, pues la Procuraduría General en un pronunciamiento del año 2000, pues suma, ¿verdad? Suma a la tesis que ya acabamos de explicar
en el sentido de que los permisos de uso pueden definirse como actos administrativos, revocables en todo momento, sin derecho de resarcimiento a favor del permisionario, que no tiene derechos frente al Estado. Nos dice la Procuraduría, se trata de un derecho precario producto de simple tolerancia, ¿verdad? Y nos dice la Procuraduría, situación diferente es la del concesionario, porque éste goza de un poder jurídico especial sobre el bien de dominio público. Recuerdan que en la filmina anterior hablábamos de un derecho subjetivo consolidado. Bueno, ese derecho subjetivo consolidado es lo que aquí vemos que se denomina poder jurídico especial. Es algo bastante más sólido. Una concesión de servicios no esenciales o la figura de la concesión es una figura bastante más sólida que la figura del permiso de uso. Esta es la diferencia fundamental entre la concesión y el permiso de uso. Bueno, muy bien. Ok, ya llegamos al actor o actriz principal de esta capacitación, que lo introducimos de esta manera. El artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, que regula la concesión de servicios no esenciales. Yo no me voy a concentrar en aspectos que probablemente aborden Marta y la compañera Fabiola. Estoy citando en esta diapositiva únicamente el primer párrafo y en la que sigue el tercero, para que ustedes observen las partículas resaltadas del artículo, ¿verdad? ¿Qué dice la partícula resaltada? Que se autoriza al Consejo Nacional de Áreas de Conservación para que apruebe los contratos y las concesiones. Más abajo nos vamos al artículo, al párrafo tercero, y la norma nos habla de estas concesiones y contratos. Entonces, vemos que en el artículo 1, en el párrafo primero del artículo 39 y en el párrafo tercero del artículo 39, se nos habla de contratos y concesiones. Significa que la norma es muy clara respecto de cuál es la figura jurídica por la que se opta en este tipo de casos. Y esto en función de la diferencia que dejamos sentada en las diapositivas anteriores en relación al permiso de uso. En resumen, el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad regula la figura de la concesión de servicios esenciales. O sea, es una concesión, no es un permiso de uso, según la regulación que está aquí mencionada. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos adelante. Nada más para contextualizar nuevamente, como vimos, la norma usa dos palabras importantes: concesión y contrato. Es importante saber que desde el punto de vista jurídico se complementan la una a la otra, pero significan cosas diferentes. Entonces, tenemos este informe de la Contraloría General, que es bastante reciente, como ustedes lo pueden ver, de junio de este año, que Marta lo mencionó ayer en su presentación, en donde la Contraloría sienta la diferencia entre lo que es una concesión y lo que es un contrato. Entonces, ¿qué es una concesión? Es un acto de autoridad soberana por el cual se otorga a un particular llamado concesionario o a una empresa concesionaria determinado derecho o privilegio. ¿Para qué? Para la explotación de un territorio, de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas. Por otro lado, tenemos el contrato. ¿Y qué es un contrato? Es la forma en la que se materializa el acuerdo obligatorio entre dos o más partes relativo a un servicio, materia, obra. De esta manera, las concesiones u otras figuras contractuales se formalizan con un contrato. Entonces, cuando usamos la expresión concesión, hablamos de aspectos de fondo, de un derecho o de un privilegio dado con base en una autoridad soberana. ¿Se entiende? El Estado. El contrato es la forma mediante la cual se consolida ese derecho o privilegio. Entonces, vean que cuando hacemos alusión a concesión,
hablamos de fondo, derecho o privilegio. Y cuando hablamos de contrato, hablamos de forma. Es la forma en la que se formaliza, valga la redundancia, el derecho de la concesión. Como ya vimos, el artículo 39 usa estas dos palabras, ¿verdad? En sus párrafos primero y tercero. De ahí que sea importante establecer la diferencia entre ambas figuras. Bueno, en la regulación reglamentaria acompaña al artículo 39 de la Ley de Biodiversidad el artículo 57 del reglamento a la Ley de Biodiversidad, que es el que tienen en pantalla. Y su primer párrafo, pues es muy claro, ¿verdad? Donde se nos dice que para otorgar en concesión los servicios y actividades no esenciales que se citan en el artículo 39, se aplicarán los principios constitucionales de la contratación administrativa, considerando lo establecido expresamente en el tercer párrafo del artículo 39. Si ustedes observan, ya desde el propio artículo 39, al usar la palabra contrato, al usar la palabra concesión y al usar, al tener esta norma reglamentaria como complemento de la norma legal, vemos que nos estamos acercando al mundo de la contratación administrativa. El solo uso de la palabra contrato y concesión, ya solo eso nos acerca al mundo de la contratación administrativa. Y ustedes ven que este artículo 57 es muy claro. Se aplicarán los principios constitucionales de la contratación administrativa. ¿Por qué? Porque como ya vimos, lo que regula el artículo 39 es una concesión que luego de tramitada se formaliza mediante un contrato. Ya todo esto junto acerca o vincula el artículo 39 y su regulación con toda la regulación que vamos a ver a continuación en relación con la ley de la contratación administrativa. Ok. Antes de eso, es importante también empezar a aclarar un nuevo ejemplo del vínculo que existe entre la concesión de servicios no esenciales y la ley de la contratación administrativa. Este vínculo viene sentado, digamos, por este pronunciamiento de la Procuraduría General, que es del año 2003, que en realidad lo que hace es citar un oficio de la Contraloría del año 99 y del informe de junio de este año que ya les cité, ¿verdad? Previamente. Entonces, ¿qué nos dice la Procuraduría General citando a la Contraloría General? Que de acuerdo con lo anterior, consideramos que la concesión de los servicios complementarios enlistados en el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad pueden tramitarse al amparo del artículo 72 de la Ley de la Contratación Administrativa. El artículo 72 refiere al procedimiento para la licitación pública, que es una de las modalidades de contratación que se regula en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, tenemos un ejemplo más de cómo se vincula el artículo 39 con la regulación de la contratación administrativa. Tenemos también otro pronunciamiento de la Procuraduría General que es del año 2014. Este pronunciamiento fue el que rindió la Procuraduría en el expediente legislativo cuando el actual artículo 39 era un proyecto de ley. Y es importante decir que uno de los puntos que abordó la Procuraduría General es en relación con la posible, y escúchenme bien que estoy usando la palabra posible, ¿verdad? Infracción de naturaleza constitucional que pueda haber en la norma en relación al principio de igualdad que se regula en el artículo 33 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque la norma en su texto vigente, en su párrafo tercero, ¿verdad? Se habla de que la concesión solamente puede otorgarse y se usa la expresión única y exclusivamente, ¿verdad? O sea, es cerrado. Esta es una regulación que vino a cerrar el ámbito o el nivel de intervención o participación de sujetos distintos de los que regula el artículo 33. Entonces, ¿qué nos dice la Procuraduría General o cómo lo razona? Ellos dicen,
es necesario indicar que dicha reforma constituye una discriminación a favor de determinados grupos sociales. Sigue diciendo la Procuraduría. La jurisprudencia constitucional en relación con el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 ha señalado que dicho numeral no prohíbe establecer medidas que discriminen a favor de determinadas personas, siempre y cuando la discriminación no se funde en motivos contrarios a la dignidad humana y siempre y cuando éstas sean proporcionales y razonables. Considera la Procuraduría General, ¿verdad?, que dicha discriminación en el caso concreto, o sea, en la reforma al artículo 33, resulta constitucionalmente legítima, en tanto existe una necesidad social imperiosa que la sustenta. Esto es importante hacerlo notar por dos razones. Primero, porque forma parte del contenido jurídico general asociado a la figura de la concesión de servicios no esenciales. Y segundo, porque la reforma del artículo 39 es de octubre del año pasado, va a cumplir un año, y se publicó hasta enero de este año. Significa esto que el filtro de constitucionalidad sobre la norma vigente, pues hasta donde yo tengo entendido, no ha sido probado. ¿Podría algún sujeto, alguna persona considerar que la norma vigente del artículo 39 infringe el principio de igualdad? Y podría, teóricamente, llevar la norma a la Sala Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad. Eso es importante decirlo y hacerlo notar porque forma parte de los escenarios jurídicos que podrían abarcar a esta norma con su texto actual. Por lo pronto, la Procuraduría razona que la discriminación que introduce la norma es legítima, es constitucionalmente legítima. Sin embargo, sabemos que el árbitro último en materia de constitucionalidad no es la Procuraduría, sino que es la Sala Constitucional. Bueno, entramos un poquito más a la materia de la contratación administrativa. Ustedes recordarán que el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad nos hablaba de los principios constitucionales. Sin embargo, antes que los constitucionales hay otros principios, que son los legales. Estos legales se ubican en artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 del Reglamento a la Ley, que son estos 7 que vemos en la diapositiva. Las normas están ahí, ¿verdad? Las normas desarrollan cada uno de estos principios. Y es importante decir de forma siguiente que los principios legales se acompañan de los constitucionales de la contratación administrativa. Y tenemos una resolución de la Sala Constitucional, que es ya un poquillo viejilla, ¿verdad?, del año 98, que ha sido reiteradamente asumida en pronunciamientos posteriores y, por ejemplo, se cita en ese pronunciamiento de la Procuraduría del año 2015. Como ustedes pueden ver, son 10 principios constitucionales. Estos son de naturaleza constitucional, son distintos de los anteriores, que son de naturaleza legal. Sin embargo, algunos se acompañan, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el principio de igualdad, ¿verdad? Sí, igualdad, perdón. ¿Lo ven? Ahí en la sede constitucional hablamos de igualdad de trato entre los posibles oferentes y en la legalidad hablamos de igualdad, pero es similar. ¿Por qué le damos tanta importancia a los principios constitucionales de la contratación administrativa? Esto es algo que viene de la propia naturaleza y contenido de nuestro ordenamiento jurídico. Y para explicarlo nuevamente, pues nos encontramos a nuestra amiga la pirámide. Ustedes recordarán que en la primera diapositiva de esta segunda presentación hablamos del artículo 182 de la Constitución Política. Y el artículo 182 está en la cumbre de nuestro ordenamiento. De ahí que todo lo relativo a la contratación administrativa tenga contenido y connotación constitucional. Por eso es que tenemos principios constitucionales que han venido siendo desarrollados por la jurisprudencia que atañen a todas las figuras de la contratación administrativa. Y
La concesión de servicios no esenciales, ya vimos, se debe tramitar a través de una figura de licitación pública, que es una de todas las modalidades vigentes en la materia de la contratación administrativa. De ahí que haya este vínculo entre la figura de la concesión de servicios no esenciales y la propia constitución política, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos a la Constitución en la cúspide. Y en este caso, ¿por qué la encontramos en la cúspide? Porque, como ya les dije, hay una serie de artículos constitucionales que regulan la materia asociada a la concesión de servicios no esenciales. Bueno, en primer lugar, antes que el artículo 182, encontramos el 176, que por cierto tiene una reforma muy reciente del año 2019, donde se nos dice que la gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente, responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual en procura de la continuidad de los servicios que presta. Es importante, ¿verdad?, recordar que la figura de la concesión de servicios no esenciales, vean que estamos hablando de servicios, que si no se recurre a la figura de la concesión, en principio deberían ser dados por el Estado. Y en principio, ser dados por el Estado, hablaríamos de gestión pública. Cuando se conceden a un concesionario, estaríamos hablando de servicios que aunque son no esenciales y se pueden dar en concesión, no dejan de ser servicios públicos, que forman parte de la gestión pública. De ahí que sea importante aludir al artículo 176 de la Constitución Política. Como ya habíamos visto, tenemos al artículo 182, ¿verdad?, que nos habla de los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, etcétera, 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 se harán mediante licitación. Aquí hay un mandato muy amplio, muy general y de la mayor jerarquía posible, que es el artículo 182, que ustedes recordarán, lo cita la jurisprudencia de la Sala Constitucional que vimos en la primera diapositiva. Pero además de esto, tenemos otro vínculo importante, que es el que se establece con la regulación de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa que vigila la hacienda pública y que tiene rango constitucional, como lo dice el artículo 183. Y el artículo 184 nos dice cuáles son las funciones de la Contraloría, diciéndonos su inciso quinto, que son las demás que diga la Constitución o las que las leyes le asignen. O sea, en norma constitucional, a la Contraloría se le están asignando funciones en la ley, pero con rango constitucional, porque la Contraloría tiene rango constitucional. Ejemplos de estas funciones son las de la contratación administrativa. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Contraloría General, 2 artículos que nos hablan de esta materia. El artículo 20, que dice: dentro de un plazo que no podrá exceder de 30 días hábiles, la Contraloría aprobará los contratos que celebre el Estado. Contratos dentro de los que podríamos entender incluidas las concesiones de servicios no esenciales. En todo caso, también tenemos el artículo 37, que le señala a la Contraloría General también una facultad o potestad en materia de contratación administrativa, en el inciso 3, como lo podemos ver en la diapositiva. Y de forma complementaria, tenemos al artículo 3 de la Ley de la Contratación Administrativa, que nos habla de que las disposiciones de esta ley se interpretarán y se aplicarán en concordancia con las facultades de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le corresponden a la Contraloría General de la República. Entonces, aquí lo que interesa que quede claro es que la concesión de servicios no esenciales es una figura que está
íntimamente vinculada con el régimen jurídico de la contratación administrativa, porque es un contrato que es del Estado y que puede incluir servicios, bienes o hasta fondos públicos según el caso. Y ya solo por esa razón, a nivel constitucional, la regulación la vincula con el artículo 176, 182 y la regulación de la Contraloría General. Entonces, la figura de la concesión de servicios no esenciales es o forma parte de un grupo de figuras que es posible rastrear hasta la propia Constitución. Significa que la materia es jurídicamente muy importante y jurídicamente sensible. De ahí que encontremos tanta regulación y tantos principios a los cuales hay que ajustarse cuando se tramita o se celebra un trámite de concesión de servicios no esenciales con base en el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad. Y cierro esta presentación haciendo notar que la concesión de servicios no esenciales, en función de lo que vimos ayer más lo que vimos hoy, es una figura que constitucionalmente está muy protegida, sea porque se vincula con el 50 de la Constitución Política, como lo vimos ayer, o porque se vincula con los esquemas de la contratación administrativa que vienen artículos 176 y 182 de la Constitución Política. Entonces, en este momento, pues termino esta presentación.